Continuamos aquí en Ciudadano ADN con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. 16 grados de temperatura a esta hora en la capital, brilla el sol, son las 11 de la mañana con 42 minutos de este 27 de agosto y vamos a hablar de un tema que usualmente abordamos mucho en el ADN Te Escucha, pero que a esta hora queremos que se amplifique porque precisamente nos importa a todos y a todas debido a las cifras que se han estado entregando, Cristian, en el último tiempo de despidos en nuestro país, claro que sí. Cifras que no son positivas, por supuesto, y que básicamente se sostienen en el argumento de necesidades de la empresa. Necesidades de la empresa. ¿A qué no le ha pasado? Exacto. ¿Qué necesitan las empresas que tienen que estar echando tanta gente? Es lo que uno se pregunta, ¿no? No lo necesitan a uno, a veces, ¿no? Bueno, de hecho, subieron en un 18,4% la cifra interanual que se entrega en el mes de abril y que a uno le hacen preguntarse efectivamente cuáles son las necesidades y qué tanto están cumpliendo legalmente el argumento, porque muchas veces se mal utiliza este argumento, ¿no? Esta excusa que se utiliza como tal, como excusa, entre comillas, para despedir a un trabajador. Rodrigo Valdivia, experto en Derecho Laboral, socio del Grupo Defensa, está con nosotros. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, Rodrigo. Hola, Sandra. Hola, Cristian. Muy bien. Muchas gracias. Espero que estén bien por allá también. Oye, sí, pero un poco sorprendidos con esta situación porque ya es cuarto mes del año en que hubo un incremento en las desvinculaciones por la causal de necesidades de la empresa. Estamos hablando de 43.419 desvinculaciones, un alza de un 18,4% en relación al año pasado. Ya como que es mucho, ¿no? Yo no me sorprendí tanto. Sí, es una pésima noticia, pero la verdad es que los despidos son la consecuencia de una cadena de situaciones que ya vienen ocurriendo hace bastante tiempo y que obviamente lamentablemente se corta por lo más delgado. Y se usa además esta causal que es la causal más fácil de utilizar para las empresas cuando no quieren dar el motivo real por el cual quieren despedir a alguien. En algunos casos efectivamente hay una necesidad de la empresa, pero la verdad es que la práctica y la experiencia que hay en tribunales dice lo contrario. O sea, hoy día las demandas por la causal de necesidades de la empresa, me atrevería a decir que más del 90% de los tribunales, las que llegan a sentencia, las declaran como despidos injustificados. O sea, que no había, en ese caso puntual, una necesidad de la empresa y con los consecuentes recargos e indemnizaciones que la ley contempla, que no son tan altos tampoco, sobre todo para aquellas personas que no tienen relaciones laborales muy largas, porque el recargo que la ley contempla si se declara el despido injustificado es un porcentaje de los años de servicio. Ya queda fuera toda la gente que no tiene años de servicio. O sea, si a mí me despiden y tengo 10 meses por necesidad de la empresa, aunque el despido sea injustificado, no gano nada. No ganáis nada. No ganáis nada. Y lo decíamos en la introducción, Rodrigo, decíamos un poco en broma, ¿no? Pero es súper en serio. ¿Qué son las necesidades de la empresa? Ese argumento, en el fondo, es demasiado amplio, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que sí, o sea, eso es lo que habla el Código del Trabajo. Uh-huh. Esto se le ha dado un contexto en los tribunales y la exigencia para que se pueda estar frente a una necesidad de la empresa hoy día, en lo que es jurisprudencialmente hablando, es bastante alta. O sea, tiene que ser una cuestión externa a la empresa. De partida, el típico ejemplo de la automatización de una función no es una necesidad de la empresa porque es una decisión que la empresa toma de forma interna, que es válida. Perfecto. Pero si yo despido a 10 personas porque contraté un robot para que hiciera ese trabajo, eso no es una causal de necesidad de la empresa. Eso va a ser probablemente un despido injustificado. Necesidad de la empresa requiere que sea externo, que sea una cuestión objetiva. O sea, no que yo presumo que este año va a estar malo. No, tiene que haber estado malo. Y tengo que acreditarlo. Y además tiene que ser una cuestión que sea medianamente irreversible. O sea, no puede ser que yo diga, no, que sabe que los últimos 2 meses las ventas han estado bajas, así que la empresa está teniendo problemas y lo despido por necesidad de la empresa. Tiene que ser una cuestión que sea de un periodo de tiempo mayor, que me obligue a hacer una reestructuración, a eliminar un cargo o bien a achicar el equipo. Que esas son situaciones donde efectivamente podríamos estar frente a una necesidad de la empresa. Lo cual siempre tiene que ser además bien probado en el juicio. Y lo más importante, donde muchas de las empresas se caen, y los tribunales así lo terminan resolviendo, en la carta de despido tiene que quedar bien explicado todo esto. No basta con decir reestructuración o reorganización y punto. Tiene que decir cuál es la reestructuración, qué cargo es el que se reestructura, qué parte de la empresa se reestructura, cuándo comenzó esa reestructuración, cuándo va a terminar, o sea, tiene que ir con más detalle.
Y en ese mismo sentido siempre es recomendable, ¿no? No sé si ese es el término, si no, corrígeme por favor, Rodrigo, cuando uno firma estos finiquitos, no ha pasado, el reservar los derechos, ¿no? Hacer la reserva de derechos. Sí, de todas maneras. Yo, de hecho, voy incluso un poquito más allá con la recomendación, Dale. Cristian, y yo recomendaría en todos los finiquitos poner la reserva. No todo, solamente sí, en los casos de en iniciar la empresa, por si en acaso. cualquier despido, porque Sí. al final, por si acaso, claro, Sí. si después no quiero demandar, no demando Exacto. nomás, pero no pierdo la opción de hacerlo. Rodrigo, ahí entonces aprovechemos de pasar el dato, ¿no? ¿En qué tiene que fijarse cualquier persona que a lo mejor esté enfrentando un despido en estos días? Porque que el argumento sea necesidades de la empresa o el argumento que sea, implica siempre cumplir con ciertas, digamos, protocolo, ¿no? El tema de la carta de aviso o que te paguen el mes de aviso si es que no es, de qué manera tiene que ser ese aviso, porque no vale que sea por WhatsApp o que te digan en el pasillo, ¿no? Hagamos un resumen un poco de eso. Sí, hay una serie de formalidades que están establecidas en el Código del Trabajo. Primero, los despidos siempre tienen que ser comunicados de manera formal. ¿Qué significa eso? Me pueden entregar la carta personalmente y yo firmarla. Con eso, y esto es súper importante porque me lo preguntan harto, que yo firme una carta de despido no tiene ninguna relevancia negativa, a diferencia del finiquito. Carta de despido y finiquito son documentos distintos. Ya. Entonces, la reserva de derechos se hace en el finiquito, y el finiquito se firma ante ministro de fe, notaría, inspección del trabajo, y en las empresas que tienen sindicato, el presidente del sindicato puede hacer las veces de ministro de fe. ¿Ya? Pero la carta de despido yo la puedo firmar y solamente significa que estoy acusando recibo. No significa que estoy diciendo que el despido está bien, que lo que dice la carta es correcto. Simplemente acuso recibo y siempre pedir una copia. Porque Ya. eso lo voy a necesitar después cuando me quiera asesorar para que el abogado que revise mi caso vea la carta, y con eso va a tener ya una primera aproximación de cómo se ve la cosa. Sobre todo en aquellos despidos que no son por necesidad de la empresa, sino que son por temas disciplinarios. ¿Ya? Porque finalmente de la carta, de lo que dice la carta, es de lo que yo me tengo que defender. Entonces, por eso siempre es bueno tener carta. Ahora, supongamos que alguien me despidió verbalmente. Mi jefe me dijo, no, sabes que me aburriste, te vayas, estás despedido. Cosa que pasa todos los días. Sí. ¿Podría llegarme una carta después? Sí, porque el plazo para enviar la carta, sobre todo cuando no es necesidad de la empresa, es de 3 días hábiles. Y esos 3 días hábiles son para enviar la carta. O sea, hoy día, martes me podrían despedir y la carta me la podrían enviar el día viernes y todavía estarían dentro del plazo, y la carta me podría llegar la próxima semana, dependiendo de lo que demore el correo. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo recomiendo hacer ahí? Siempre dejar un reclamo en la inspección del trabajo. ¿Para qué les va a servir eso? Para evitar, por ejemplo, que me despiden verbalmente, yo me siento despedido, por lo tanto no voy a ir a trabajar, y que después me llegue una carta por haber faltado, cosa que también he visto mucho. Entonces, con el reclamo de la inspección del trabajo dejo un respaldo. Me resguardo, como no tengo la carta para tener certeza de que estoy despedido, dejo el reclamo y eso me va a servir para poder defenderme en caso de que me pudieran despedir por faltar. Y segundo, me va a servir también en caso de que nunca me llegue la carta, porque puede ser que el empleador nunca la mandó, o no sabía que había que mandarla, no cumplió con esa formalidad, entonces Claro. también dejo ese reclamo que me sirve de respaldo. Y lo último, y no menos importante, es que en las necesidades de la empresa existe el pago del mes de aviso. ¿Ya? ¿Y esto en qué consiste? La ley le da 2 opciones al empleador. Una es que me avise con a lo menos 30 días que me va a despedir. Si hace eso, si decide optar por esa forma de notificar, no me tiene que pagar la indemnización del mes de aviso, porque me van a pagar el sueldo de ese mes. Claro. Y yo ya estoy previamente informado de que me van a despedir y puedo empezar a postular a nuevos cargos. Al final, esa indemnización lo que cubre justamente es que la persona a lo menos tenga un sueldo por un mes más para que pueda buscar un nuevo trabajo. Si me despiden sin esos 30 días de aviso, entonces en el finiquito sí tiene que ir la indemnización sustitutiva del aviso previo, que es el equivalente a un sueldo bruto. Ya. Ya. Y ¿Ya? si yo, bueno, termino todo este proceso y decido, ¿no? Decido hacer esta demanda. ¿Cuánto plazo tengo y qué es lo primero que tengo que hacer, además de recaudar todo lo que tú dijiste, ir recopilando, ¿no? Pidiendo copias y todo eso? Bueno, lo primero que se hace es siempre hacer el reclamo de la inspección del trabajo, que hoy día se puede hacer de manera presencial o también de manera online. Yo recomiendo hacerlo online, funciona de la misma manera, tiene el mismo valor legal y me evito la fila. Ya. ¿Para qué sirve el reclamo? Porque
se abre un proceso de mediación que se hace ante la Inspección del Trabajo, que nosotros igual recomendamos que sea asesorado por un abogado, ¿no? Porque finalmente el abogado siempre está metido en esto, hay personas que a lo mejor nunca han ido a una mediación y puede ser una instancia en la que a lo mejor no se pueda desenvolver muy bien y no pueda hacer valer bien sus derechos. Entonces, recomendación, hacer el reclamo, pero igual tratar de asesorarse para que la pueda representar un abogado en ese comparendo. Luego, ¿por qué es importante? Porque en los procedimientos monitorios, no me quiero poner aquí un poco aburrido, pero es importante, hay dos tipos de procedimientos y hay uno que tiene un rango de monto máximo de demanda, que se llama monitorio, que hoy día son demandas que sean máximo de 7,5 millones, son 15 sueldos mínimos. Entonces, siempre que mi demanda sea por un monto menor a eso, que hoy en día hay muchísimas demandas en ese rango, es obligatorio hacer el trámite en la inspección. Si mi demanda es mayor a eso, no tengo que obligatoriamente pasar por la inspección y puedo demandar directamente en el tribunal. Pero la gran mayoría de las demandas caen dentro de este rango de los 7,5 millones, por eso que la recomendación es que si a mí me despidieron, vaya con su carta de despido o ingrese a la página web de la Dirección del Trabajo y haga el reclamo. Y además puede que solucione el problema en el comparendo sin necesidad de tener que tramitar una demanda que por supuesto va a demorar más. Claro. Y lo segundo, para que no se me vaya la idea de lo que me preguntaba Cristian, sí, el finiquito y la reserva. Eso es básico. ¿Ya? O sea, no hay ningún problema en que firmen el finiquito siempre y cuando dejen por escrito esa reserva, y esa reserva también les recomiendo que se asesoren antes de escribirla, porque no es poner solamente me reservo el derecho a demandar. De hecho, eso el tribunal lo podría considerar como que tiene falta de especificidad y no sirve. Yo tengo que indicar todo lo que quiero demandar, ¿ya? Y eso, lo ideal es que alguien, un abogado idealmente, los asesore y les envíe el texto exacto luego de haber revisado su caso. Por ejemplo, me reservo el derecho a demandar por despido injustificado, bono del mes de junio, mes de aviso, deuda de cotizaciones, deuda de semana corrida, vulneración de derechos. O sea, todo lo que yo quiero demandar después tiene que ir en la reserva. Si la hago genérica, podría el tribunal declarar que se aplicó lo que se llama el poder liberatorio del finiquito, y eso significa que me pueden rechazar la demanda y me voy con cero. Ojo ahí, porque no sirve que yo le ponga, ay, me reservo a demandar por todo. No, tiene que ser más específica la situación. Tiene que ser más específico. Estamos conversando con Rodrigo Valdivia, experto en Derecho Laboral, socio del Grupo de Defensa, a propósito de cómo ha incrementado, ¿no?, los despidos por necesidades de la empresa en más de un 18%. Rodrigo, y a propósito de esto, muchos se preguntan, efectivamente, a lo mejor yo no hago la reserva de derecho porque pienso que las necesidades de la empresa en realidad sí vienen a caso porque las cosas no han andado muy bien, pero resulta que pasa un mes y me entero que pusieron a una persona en mi mismo cargo, con las mismas funciones. Lo vi en una película. Sí, yo también la supe muy de cerca. ¿Tengo alguna posibilidad de hacer algo, o por no haber firmado esta reserva de derecho ya como que me quedé con los brazos cruzados? No se puede. O sea, se puede. Yo puedo presentar la demanda habiendo firmado el finiquito sin reserva de derechos, pero es una demanda que voy a perder, porque el finiquito es un documento que elabora la empresa, lo redacta el empleador, y como lo redacta el empleador, va con todas las cláusulas a su favor. Aquí no es un contrato donde yo pueda pimponear y decirle, oye, ¿qué te parece? ¿Quieres agregarle? No, nada, usted firma acá y punto. Y todos los finiquitos, o la gran mayoría de ellos, tienen una cláusula donde dice que el empleador nada me debe, que el despido es justificado, que los pagos se encuentran todos al día. Y por eso que esa declaración, si yo no me reservo el derecho, el tribunal la toma como válida. Entonces me dice, oiga, pero usted está haciendo una demanda por esto, y resulta que firmó el finiquito y dijo que no le debían nada, que el despido estaba justificado. Entonces, como no hay reserva de derecho, usted ya no puede demandar porque eso ya declaró formalmente que no se lo debían. Ya. Hay un ejemplo entonces de por qué tiene que hacerse la reserva, porque pasa mucho esto, lamentablemente, lo que mencionábamos, ¿no? Que hay muchos empleadores que mal utilizan este argumento. Sí, y lo otro que preguntaba Cristian, que igual es importante, es el plazo, porque hay un plazo para demandar por despido injustificado que no es muy extenso, pero sí, en el ejemplo que tú dabas, Sandra, serviría perfectamente, porque el plazo es de 60 días hábiles, un poquito más de 2 meses. Claro. Entonces, claro, si al mes contrataron más gente, yo tengo ese rango de tiempo para decidir si hacer o no la demanda, pero el finiquito se firma dentro de los 10 días hábiles contados desde la fecha del despido. Entonces, por eso voy a probablemente primero firmar el finiquito y luego tengo tiempo suficiente para decidir si quiero o no hacer la demanda, ya sea porque contrataron a alguien o porque quiero o no quiero. Eso finalmente queda ahí a decisión de cada uno, pero lo importante es que no pierdan la chance.
Y en ese sentido, rebobinando, ¿no? La película, hay que fijarse muchísimo en los contratos, me imagino que uno firma, ¿no? O sea, estoy yéndome muy atrás, e incluso poniéndome desde el punto de vista hasta del empleador, ¿no? Respecto a cuando haces un despido, que la razón, digamos, esté justificada en relación obviamente al Código del Trabajo y a todas las leyes, pero también al contrato, ¿no? Sí, eso se ve bastante más en los casos de despido que se llaman los despidos sanción. El Código del Trabajo tiene varias causales de despido, la de las necesidades de la empresa, que quizás es la más conocida, es una sola, pero hay otra serie de causales que tienen que ver con comportamientos que son imputables al trabajador que dan lugar a un despido. Por ejemplo, faltar 2 días seguidos, hacer abandono de trabajo, vías de hecho, que es agredir al empleador o a otro trabajador, incumplimiento grave del contrato, que ese es el bolsillo payaso. Ahí incumplimiento grave del contrato es una cuestión que se da bastante. Ahora, ahí el que tiene que resolver si el incumplimiento es grave o no es el juez. ¿Cuál es el gran inconveniente para los trabajadores, sobre todo de esta causal? Es que no tiene derecho a indemnizaciones. O sea, si a mí me despiden, por ejemplo, por incumplimiento grave y tengo 7 años de servicio, en el finiquito no me van a pagar ni los años de servicio ni el mes de aviso, van a venir solamente las vacaciones pendientes. Claro. Entonces, si yo siento que ese despido es injustificado o que tengo alguna justificación, valga la redundancia, para lo que dice la carta, la verdad es que hacer la demanda es un win-win porque no tengo nada que perder. En el peor de los casos voy a quedar igual, pero no tengo nada que perder. Claro, pero es interesante esa mirada también respecto a cuando los trabajadores no cumplen, porque es un aspecto que también hay que hacerse cargo. De hecho, nuestros auditores nos están escribiendo y Fariel, por ejemplo, dice: debiera existir la flojera como causal de despido, o que la necesidad de la empresa sea la flojera del trabajador, porque hay gente que se dedica a puro bartolear en la jornada del trabajo. Sacar la vuelta, podríamos decir también. Y Alejandro Acuña nos dice: ¿cómo despido a un trabajador si saca la vuelta y no cumple con las expectativas para lo que fue contratado? ¿Bajo qué argumento lo puedo despedir? Porque por lo que tenemos entendido no existe en la legislación o en el Código del Trabajo un argumento que le permita al empleador, no sé, no estoy conforme contigo como trabajador para despedirte, ¿no? Efectivamente, no existe una causal ni por entre comillas flojera, ni porque un trabajador me cae mal o porque es poco eficiente. No existe una causal. Y encajar eso en la causal de incumplimiento grave, la verdad es que eso es una cosa bastante difícil y que probablemente va a terminar en tribunales siendo declarado injustificado. Entonces, ahora, ¿esto por qué es así? Porque uno obviamente se pone del lado del empleador y dice, bueno, pero al final pierdo por todos lados. Lo que pasa es que, como todas las cosas, hay principios que tienen relevancia para el efecto de tomar decisiones en nuestro ordenamiento jurídico, y en este caso existe el principio de estabilidad en el empleo. O sea, se piensa en un bien superior, más allá de la situación puntual de cada persona, en este caso visto desde el punto de vista del empleador. Entonces, por eso también que las causales están pensadas de esa manera, porque si no sería re fácil después, oye, no sé, que mira, esta persona es poco eficiente, le encargué que sacara 10 cosas y me hizo 5, y así que lo despido nomás. Claro. Sí. O sea, en su caso particular probablemente tiene la razón, pero pensando en estos principios generales que afectan a toda la sociedad, en el fondo, la legislación le da mayor importancia a que la gente tenga una estabilidad en el empleo, a que esa persona puntual solucione su problema. Bueno, ahí nos demuestra que también igual la legislación hay que irse actualizando, hay cosas que mejorar todavía, y así como en este último año hemos tenido desafíos con el tema de las 40 horas, del sueldo mínimo, de la ley de conciliación laboral personal. Bueno, también a lo mejor ahí hay algunos cambios que ir haciendo, pero sobre todo ir poniéndole ojo a esto que está pasando con los despidos por necesidades de la empresa, con el trabajo informal, con la precarización del trabajo, que es lo que queremos combatir. Así es que seguramente vamos a seguir hablando de estas cosas, Rodrigo Valdivia. Oye, Sandra, el trabajo informal, qué terrible. Esa es la gran piedra de tope hoy en día, más que la necesidad de la empresa. Ya. Tenemos un 30% de trabajadores informales en Chile, imagínate. Mira, súper alto, sí. Altísimo. Y creciendo, sí, y subiendo. Y no tomándole el peso a lo que significa. Y gente que no cotiza. Estamos discutiendo las pensiones y resulta que tenemos un 30% de personas que están fuera del sistema, porque la persona que está informal no aporta ni para él ni para el reparto, si es que se decidiera el reparto. Exacto. Está fuera del sistema. Ahí también hay un tema multifactorial, ¿no? Porque hay gente que no cree en el sistema, porque no confía en el sistema, y ahí estamos una bola de nieve que de verdad no tiene solución por ninguna parte. Vamos a seguir conversando. Rodrigo Valdivia, experto en Derecho Laboral, socio del Grupo Defensa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, pues nada, saludos a ustedes, que estén muy bien. Igual, chao. Abrazo. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile.